Una vez que tenemos hecha la estructura básica, vamos a proceder a dar los siguientes pasos para darnos cuenta de que efectivamente incluso habría partes que tendríamos que remodelar, reestructurar o incluso rehacer de nuevo. En primer lugar, sí que me gustaría, dado que ya tengo la perspectiva y el punto de fuga adecuado para el objeto que quiero, arrastrar un par de guías y colocarlas precisamente en ese lugar que sería ese punto de fuga del que hablábamos, ¿de acuerdo? Bien, por ejemplo, vamos a colocarlas ahí. Necesito en este momento empezar a crear la numeración del dado. Y para eso, lo que voy a hacer va a ser, en primer lugar, crear un nuevo objeto de 40 por 40, exactamente igual que antes, y en esta ocasión, ese objeto de 40 por 40 no va a tener ni relleno ni contorno. Es necesario que no tenga ninguna de estas dos cosas porque de lo que se trata es de hacer un objeto, por ejemplo, como este, que tenga un relleno de color negro. Voy a darle momentáneamente un contorno negro al objeto cuadrado exterior simplemente para que se vea. Y ahora se trata de crear la numeración que va a tener este dado en cada una de las caras para después poder aplicarlo sobre el dado real. Para eso lo que voy a hacer va a ser arrastrar con Alt y con el cursor negro el primer círculo que ya he creado. Por cierto, que es un círculo que tampoco me he preocupado demasiado en sus medidas. En este caso tiene 6,7 milímetros por 6,7 milímetros. Tampoco es importante, ¿de acuerdo? Siempre y cuando fuese de un tamaño proporcional al que vosotros estáis viendo en este momento sobre su pieza, en este caso sobre la cara del dado que ocupa, es más que suficiente. Pulso Alt, como decía, y con el cursor negro voy a arrastrar, pero lo voy a hacer pulsando la tecla de las mayúsculas para hacerlo en línea recta perfecta, es decir, aproximadamente por ahí, supongamos esto. Si pulso Control D voy a repetir esta transformación, con lo cual repito la duplicación, lo cual es precisamente el efecto que quiero conseguir. Voy a seleccionar estos tres puntos y nuevamente pulsando la tecla Alt voy a arrastrarlos con mayúsculas también para dejarlos aproximadamente a una distancia en la que yo vea que formo un cuadro entre los cuadros superiores. Voy a pulsar Control D nuevamente y efectivamente ya tengo la estructura creada. Voy a quitarme de aquí en medio el recuadro. Esta estructura la voy a seleccionar y la voy a agrupar. Objeto, agrupar, porque me interesa. Voy a seleccionar el recuadro que los va a envolver a todos y seleccionando ambas cosas dentro de la paleta alinear, que yo tengo justamente aquí abajo, voy a decirle que quiero hacer una alineación al centro, tanto en la horizontal como en la vertical. Este es el momento en el cual creo que ya estoy listo para coger el cursor blanco y eliminar el contorno de color negro del objeto cuadrado, es decir, del recuadro que lo engloba todo. Voy a seleccionar ambas cosas y nuevamente voy a hacer un grupo, de tal forma que me gustaría que os dieseis cuenta de que lo que tengo ahora mismo es un grupo que tiene dos cosas. Por un lado, un recuadro grande, cuadrado al 100%, es decir, proporcional en sus medidas, 40 por 40 milímetros. Y dentro, otro grupo compuesto, a su vez, por 9 objetos circulares que son los que van a formar la propia numeración del dado. Siguiente paso sería colocar esto en algún lugar, como por ejemplo aquí, y si recordáis nuestra técnica a la hora de coger el elemento y darle la perspectiva adecuada era con el cursor blanco. Seleccionábamos estos dos puntitos y entonces los pinchábamos y los arrastrábamos, pero claro, es que resulta que ahora ya no tengo un objeto simple como antes, ahora tengo un objeto complejo, ahora tengo un objeto que realmente tiene muchas cosas. Con lo cual, a partir de aquí es donde empiezo a tener los problemas. La forma de solucionar esto es sencilla. Yo, por seguridad, voy a dejarme un duplicado de este objeto con los 9 números, con los 9 puntos, por aquí. Seguramente lo necesite luego, ¿verdad? También, dado que no puedo adaptar la cara del dado a las caras que ya están hechas, voy a borrar estas caras y voy a duplicar 2 veces más esa numeración. Y, por ejemplo, la voy a dejar tal que hay. Llega el momento de coger este objeto que no está seleccionado y colocarlo en su sitio. Por ejemplo, aquí, y este otro, cuyo punto está aquí, también lo voy a coger y lo voy a colocar en su sitio preciso. Este también, que conste, este objeto que tengo aquí, voy a cogerlo desde este puntito y lo voy a arrastrar hasta el lugar que debe de ocupar. Para dar la perspectiva adecuada, basta con dar 2 pasos. Fijaros que en teoría no parecía tan sencillo, pero lo va a ser. Esa es otra de las técnicas que quiero abordar con vosotros y que veáis que efectivamente es muy sencillo. En primer lugar, para adaptar a la perspectiva que necesito, voy a coger la herramienta del cursor negro y seleccionando el grupo completo, es decir, toda la pieza, ya sea esta o esta, voy a tirar desde este punto de control y voy a aplastar literalmente la figura para que quede alineada justamente con la guía. Con esta voy a hacer exactamente lo mismo. El siguiente paso será llegar hasta la herramienta de distorsión
y generar una distorsión, algo más o menos similar a esto. Lo que pasa es que para generar una distorsión real, tal y como nosotros la necesitamos, es necesario, me voy a acercar un poco más, que el eje de distorsión que yo tengo aquí esté en algún punto que sé seguro que no se va a mover, y ese punto, en el caso de la pieza superior, es el vértice inferior izquierdo. Una vez que el eje de distorsión está aquí colocado, ya estoy dispuesto para coger y tirar desde este punto para ajustar hasta la cruceta que forman las guías. Vamos a repetir la misma operación, pero con esta otra pieza que tengo aquí. Voy a reducir un poco el zoom para que podáis ver toda la pieza al completo, y ahora vuelvo a coger nuevamente la herramienta de distorsión, que os recuerdo que es otra de las posibles transformaciones. Voy a hacer un primer clic sin arrastrar, en el extremo superior izquierdo, que es el que quiero que no se mueva pase lo que pase, y ahora, desde el superior derecho, voy a decirle que quiero pinchar y arrastrar para colocar esa pieza y darle exactamente la postura que yo necesito, que no es ni más ni menos que la propia perspectiva que debería llevar. Lo único que nos queda por hacer en este vídeo es asegurarnos de que todas estas piezas tienen su posición correcta y que además, piezas como por ejemplo esta, voy a volver a duplicarlas, llevan una posición exacta en lo que se refiere al documento. Es decir, estas piezas realmente antes no teníamos por qué haberlas eliminado de su sitio. Lo que pasa es que, quise hacerlo simplemente para que se viese mejor el ejemplo sobre el que estábamos trabajando. En este momento lo que haría sería volver a colocarlas en su sitio, tanto aquí como aquí, y nuevamente volver a darles la perspectiva con la misma técnica que habíamos utilizado hasta el momento, que era simplemente seleccionando dos nodos y haciéndolos llegar precisamente hasta el punto de fuga definido por nuestras guías. El último paso, ahora ya sí, sería eliminar con el cursor blanco todos los puntos que no correspondan a la numeración de la cara del dado que queremos mostrar. En mi caso, por ejemplo, este va a ser un 5, este va a ser un 6, y este de aquí arriba, supuestamente, podría ser un 2. Este sería el primer paso para crear nuestro dado.